Y así es importante que nosotros entendamos que esta es una ley que Dios nos ha dado. Si hay leyes para todo, ley penal, ley laboral, ley civil, y se respetan esas leyes, Dios dio su ley para que nosotros la conozcamos y la podamos respetar. Nada más que, como les estuve comentando, en ese ámbito espiritual hay dos líneas espirituales. O es Dios o es Satanás. El diablo con todos sus demonios o Dios con todos sus ángeles de bendición. Entonces, la conexión que nosotros vamos a hacer de acuerdo a nuestro espíritu es la que va a hacer conexión espiritual con cualquiera de los dos, dependiendo de los recursos que hayamos aceptado de los dos. A Satanás le da igual que tú estés con quien sea a quien tú hayas puesto tu fe. A Satanás no le importa en quién pongas tu fe, pero lo que sí le molesta mucho es que tú pongas solamente tu fe en Jesucristo, porque Jesucristo es el único que lo ha derrotado a Satanás en esa cruz del Calvario. Amén. Entonces, por esa razón, a Satanás no le importa si tú te encomiendas a la Virgencita, si tú te encomiendas a la Santa Muerte, si tú te encomiendas al San Pascual Bailón o al San Judas. A Satanás no le importa, con tal de que se cumpla un solo objetivo, que tú no tengas a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que venció a Satanás en esa cruz. Y Jesucristo dio, cuando estuvo aquí, dio su evangelio. Así que Satanás va a procurar que este evangelio tú no lo conozcas. Es más, que no conozcas toda la palabra de Dios. Jesucristo por eso se aseguró en el evangelio de Marcos capítulo 16 diciendo a sus discípulos, dándoles una orden: id y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Nada más que Satanás se ha encargado de que ese evangelio hoy en día mucha gente no lo conozca. Que crean conocerlo de acuerdo a lo poquito que les dan por ahí en domingo. Eso no significa conocer el evangelio. El evangelio es que tú sepas exactamente qué es lo que Jesucristo dijo, y lo más importante, no que lo sepas, que lo apliques en tu diario vivir. Ahí es donde tú vas a empezar a tener el éxito en tus vidas. Miren, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Primera de Juan. Primera de Juan dice algo muy precioso, pero sí nos va a abrir los ojos. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan está casi al final, antes del Apocalipsis. Así que es de los últimos libros, son unas cuantas hojas ahí. Entonces, Primera de Juan, capítulo 4, nos dice algo muy importante. Primeramente, fíjate bien cómo se dirige Juan contigo. Te dice: amados, amados, no creáis a todo espíritu. ¿A todo qué? Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿los espíritus se ven o no se ven? No. Así que debes de ponerte alerta en tu espíritu sobre toda persona que te va a dar una enseñanza. Cualquier persona que te vaya a dar una enseñanza a tu espíritu, es ahí donde tú tienes que estar alerta, porque aquí te está diciendo que no te creas de todo aquel que te viene a hablar de la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque mucha gente esto no lo entiende.
Mucha gente piensa que porque te están hablando palabra de Dios, es que ya es un siervo de Dios. Pero la misma palabra de Dios también te advierte que Satanás se disfraza de apóstol de Jesucristo. Se disfraza de siervo de Dios. Y es por eso que muchas veces una persona, o un demonio, disfrazado de apóstol de Jesucristo o de siervo de Jesucristo, hace algo incorrecto y tú lo observas o lo recibes y dices, no, si ese es cristiano, yo prefiero mejor no ser cristiano. Y Satanás logró su objetivo: desanimar a muchas personas a seguir a Jesucristo. La enseñanza es que tú nunca te desanimes de Jesucristo, porque Jesucristo no tiene la culpa de que muchas personas no sepan discernir los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Porque la especialidad número uno de Satanás es, o se puede decir que el más grave daño que Satanás puede causar es la habilidad de a ti engañarte, mentirte. Esa es la mayor maldad de Satanás. Y Satanás, para engañar o mentir, lo hace con una habilidad muy grande. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de la mentira y del engaño. Y ahí nos sigue advirtiendo que entonces no creamos a todo espíritu, sino que tenemos que probar. Dice, sino probar los espíritus si son de Dios. Probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo podrás pues probar un espíritu si es de Dios? Bien sencillo. Jesucristo lo advirtió, porque Jesucristo ya sabía que iba a haber demonios disfrazados de apóstoles de Jesucristo. Entonces Jesucristo por eso dijo, mucho cuidado, por los frutos se van a dar cuenta quién es quién. Por los frutos. Hay quienes predican la palabra de Dios con un interés. Hay quienes buscan el interés del dinero. Hay muchas iglesias que nada más están viendo a ver cuánta gente se llenó, si se llenó o no se llenó la iglesia. O sea, más que nada les importa qué tanto se puede captar de dinero a cambio del evangelio. Y muchas personas en su espíritu lo perciben y se desaniman. Pero el desánimo no es para que tú te desanimes de Jesucristo. El desánimo es de que tú adviertas que ese espíritu que te está diciendo que tú tienes que conocer, que tú tienes que probar, tienes que rechazarlo de tu vida y buscar otra opción, buscar otra persona que verdaderamente tenga un espíritu correcto de Dios para ti. Mucha gente, ¿cuántas iglesias no hay que personas se han ido decepcionadas del pastor de la iglesia? Decepcionados inclusive hasta de los mismos integrantes de la iglesia. No puede entrar una mujer a una iglesia con pantalones porque se la comen viva entre todas las mujeres. A mí me hicieron una pregunta hace poco y siento que fue capciosa. Y me preguntaron, hermano Adrián, si usted tuviera una iglesia, ¿aceptaría usted a las mujeres con pantalón, vestidas con pantalón? ¿Qué le pediría usted a esa mujer que llevara pantalón? Yo no le pediría a esa mujer que deje de llevar pantalones y se ponga vestidos. Yo le exigiría, no nada más a esa mujer, sino a toda la iglesia, que vivan en santidad. En santidad. Porque puede venir una mujer vestida con vestidos largos hasta el cuello y no tener santidad. Pero una mujer que tiene santidad, o una persona que tiene santidad, va a cuidar hasta los más mínimos detalles, de tal manera que yo no le voy a tener que decir que deje de usar pantalón o que se vista de tal o cual manera, aunque la palabra de Dios dice que la mujer tiene que vestirse decorosamente, con pudor. Igualmente los hombres. Aunque es muy cierto
que el cuerpo masculino y el cuerpo femenino no son iguales. Un pantalón en un cuerpo femenino resalta el cuerpo de una mujer. Y un pantalón en el cuerpo de un hombre, no hay curvas que ver. Son pantalones exclusivos para los hombres. Así que lo que yo exigiría, más que nada en las personas, es santidad. Con santidad, yo sé que las personas van a vestirse correctamente. Yo sé que con santidad las personas van a saberse conducir correctamente. Así que lo que más se debe de enfocar uno es la santidad. Igualmente ustedes, si ustedes viven en santidad, van a poder tener victoria sobre el enemigo cada vez que venga a tentarles, porque viven en santidad. El enemigo odia también que tú vivas en santidad. El enemigo odia que tú te consagres a Jesucristo. Dense cuenta cómo inclusive tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, si yo me consagrare a San Judas Tadeo o a la Virgen de Guadalupe, todo el mundo va a decir, ay, Adrián es un pan de Dios porque es buena gente. Mira que cómo ama a la Virgencita y cómo ama a San Judas Tadeo. Pero el día que yo diga que el único santo de mi devoción se llama Jesucristo, todo el mundo se me va a echar encima. Todo el mundo católico se me va a echar encima y me van a acusar de protestante, de hermano separado y de quién sabe qué tantas tonterías más. Así que yo tengo que tener mucho cuidado, así como tú tienes que tener mucho cuidado, lo que está advirtiendo aquí la palabra de Dios, que tú no tienes que creer a todo espíritu, sino que tienes que probar los espíritus si son de Dios. Probar los espíritus si son de Dios. ¿Por qué te dice que pruebe los espíritus? Si son de Dios, porque hay muchos que se disfrazan de Dios, pero no son de Dios. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios te está diciendo, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo el mundo viene y te va a predicar palabra de Dios. Todo el mundo. Todo lo que venga aquí te va a hablar palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo aquí la palabra de Dios? Inclusive si yo vengo también a darte palabra de Dios, Dios te está advirtiendo que no te creas, sino que pruebe los espíritus si son de Dios. Tienes que probar los espíritus. No te dejes engañar por nadie que te venga y te quiera lavar el coco con su filosofía y con sus dogmas doctrinales. Lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito en la palabra de Dios. Y tienes que tener muchísimo cuidado, porque el mismo Satanás, dice Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13, 14 y 15, advierte que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que, tú vas a ver a una persona que viene y te predica la palabra de Dios y tú luego tienes que ponerte alerta, qué es lo que te viene a decir. Por lo tanto, tú tienes que cotejar siempre. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a continuar con Timoteo. Hay un poquito más para atrás, unas cuantas hojas más para atrás. Está segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Se puede decir, salud, es la continuación de lo que ahorita estábamos leyendo en Primera de Juan. Versículo 3, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice, porque, ahí está el porqué. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea que todo el mundo va a venir a echarte mentiras.
Todo el mundo va a querer dar su propia opinión. Por eso es que vemos que los testigos de Jehová jalan para su lado, los católicos jalan para su lado, los evangélicos jalan para su lado, los adventistas jalan para su lado. Y cada quien tiene su estrategia. Pero Cristo muchas veces es el que pasa a un segundo plano en cada uno de ellos. Y es bien importante que tú aprendas a tener mucho cuidado. Porque dice que habrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, que tú teniendo la necesidad urgente de que alguien te dirija espiritualmente, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros que se creen que se saben la palabra de Dios y te van a hablar conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a su propia manera de pensar de la palabra de Dios. Y eso está bien tremendo. Pero esto no es para que tú te desanimes. Porque Satanás, como les dije al principio, siempre va a hacer lo posible para que tú te desanimes. Y tú al ver tantas falsedades de tantas personas que van a venir a bombardearte con su filosofía, tú vas a decir, no, yo prefiero mejor no saber nada, pero te vas a quedar en una situación peor. Ten mucho cuidado, nunca te desanimes. Busca la verdad siempre, porque es como el buen alimento. La verdad no se consigue tan fácilmente, y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a continuar con lo que dice. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué tremendo. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es una fábula? Hablando espiritualmente es algo que no está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, tú siempre tienes que cotejar lo que el pastor o el sacerdote o el ministro o el siervo, lo que sea, venga y te comparta la palabra de Dios. Siempre coteja con la palabra de Dios. Por eso es importante que tengan siempre una Biblia en la mano para que ustedes cotejen. Cuando el pastor dice, vamos a ver este libro de la Biblia, tú lo abres y lo empiezas a cotejar conforme a lo que está escrito. Nunca creas en algo si no lo has cotejado. Es un grave error. Nunca debes creer en algo ni poner tu fe en algo si no lo has cotejado con la misma palabra de Dios. Porque Satanás se va a aprovechar de esa situación. Y Satanás lo que va a hacer es, ojo con esto, porque de veras está bien tremendo esto que les voy a decir. Satanás va a esconderse detrás, si es posible, de la misma palabra de Dios. Dice que muchos apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Fábulas son aquellos cuentos que no son verdad. Como ya me gustan. O que tienen como una finalidad, ¿sí? O que tienen como una finalidad que tú caigas en un error. Un ejemplo, que a lo mejor los va a dejar helados este ejemplo, pero es la verdad. Ustedes saben que la cruz al revés es satánica, ¿verdad que sí? Y lo usan los satanistas para sus sesiones espiritistas. La cruz invertida. Entonces, el diablo siempre va a procurar que tú caigas en una situación donde aparentemente es buena, pero que tú en realidad estés encomendándote a un demonio o al mismo Satanás. ¿Cómo? Bien sencillo. En la Iglesia Católica a todos nos enseñaron a persignarnos. Y al persignarnos dijimos, ¿qué es esto? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, podemos decir. O sea, serían 5. 5 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está la cruz invertida, ¿la ven? Aquí está la cruz invertida.
Y Satanás hace creer, Satanás disfrazado obviamente de apóstol de Jesucristo o de sacerdote católico, porque son los que inculcaron esa costumbre, no escrita en la palabra de Dios, el persignarse. Y por ahí se defendió un demonio diciendo, no, es que la verdadera persignación es hasta la cintura, hasta el ombligo. ¿Cuándo han visto a alguien persignarse hasta acá? Al rato van a decir que más abajo. Sí. Pero no le funciona eso a Satanás, porque todo mundo sabemos que el persignarse nos habían enseñado esto. Entonces tú estás haciendo la cruz invertida aquí. Y al hacer la cruz invertida te estás encomendando a los mismos demonios. Y es por eso que muchas veces no salimos del problema. Porque no te estás encomendando verdaderamente a Jesucristo, te estás encomendando a los demonios. Y los demonios son los que empiezan a poner una cobertura sobre tu vida. Y tú crees que es Dios el que te está dando la cobertura. Y es bien importante que nosotros entendamos las artimañas de Satanás. Con todo respeto, dicho sea lo que les voy a seguir comentando. Porque estamos hablando de artimañas de Satanás, que tú tienes que probar todos los espíritus, tienes que probarlos, tú tienes que conocer la verdad. Ya al conocer la verdad, si tú quieres continuar en la mentira, pues ya es bronca tuya. Ya es tu decisión, es un libre albedrío que Dios te dio y yo respeto. Pero Dios, a través de mi Señor Jesucristo, me ha encomendado a yo proclamar la verdad. No le hace que por decir la verdad yo reciba muchos insultos y muchas situaciones contrarias, porque con tal de decir la verdad no me importa ni siquiera ni mi vida. Pero tú tienes que saber la verdad para que la verdad te vaya a ser libre. Dice la palabra de Dios que conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. Amén. Así que si muchos son libres por conocer la verdad y yo llego a morir, me voy hasta contento de haber muerto porque he dicho la verdad. Así como lo hicieron los apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles de Jesucristo dijeron la verdad y por andar diciendo la verdad a muchos les cortaban la cabeza, a otros los apuñalaron, a Pedro lo crucificaron al revés. Y no como dice Satanás, de que Pedro fue crucificado al revés, con la cruz para abajo. No, la cruz estuvo en su posición normal. Pedro fue el que lo pusieron de cabeza para abajo. Y acá atrás en las manos fue donde le pusieron los clavos y en los pies también, porque no faltó Satanás que me dijera, ¿y de dónde lo sujetaron si estaba boca abajo? O sea, Satanás se defiende de todo. Siempre trata de ponerte en jaque. Ayer un pastor de Argentina me habló por WhatsApp y me hizo una pregunta. Yo sabía que era una pregunta era un torito, vaya. Y me pregunta, hermano Adrián, ¿para Cristo nosotros somos la novia de Cristo o somos la esposa de Cristo? Yo ya sabía por dónde iba. Si yo le contestaba conforme a lo que Dios iba a poner en mí, bueno, pues en un momento dado yo pudiera haber estado pecando de arrogancia. Pero Dios luego me advirtió, aguas, es un torito, no le contestes. Dile que él es un pastor y por lo tanto como pastor tiene una comunicación con Dios, que le pida a Dios la respuesta y Dios le va a dar la respuesta que él desea que se le dé. Ya después salió con que gloria a Dios y que cosas así. Pero bueno, aún yo estoy expuesto a situaciones de prueba. Pero cuando se trata de descubrir las artimañas de Satanás, yo tengo que hablar siempre con la verdad, porque yo con la verdad es la manera en que yo te voy a respetar a ti, haciéndote saber a ti la verdad. Si tú deseas continuar en la mentira, yo respeto tu decisión. Pero para mí es importante que yo te haga conocer a ti la verdad, porque al conocer la verdad, tú vas a ser libre. Y ahí les va lo que les voy a comentar. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que tener la mente de Jesucristo.
para poder nosotros sobrepasar la astucia de Satanás. Como nos advierte la palabra de Dios, que es el padre de mentira y de engaño. O sea, que no va a haber nadie más que te va a poder engañar con tanta facilidad, engañarte con tanta facilidad como el mismo Satanás. Vamos a analizar esto que les voy a decir. Y dicho sea con mucho respeto, sobre todo, ¿sí? Pero para decir la verdad, quizá pueda incomodar a alguien, o quizá demonios se puedan alborotar. Ayer por ahí se me andaban alborotando unos chamuquillos. Porque así es, cuando el diablo se ve descubierto, actúa con mucha agresividad. Pero yo, para comentar todo esto, tengo que venir bien preparado, que sea Dios quien esté conmigo, que sea Dios quien esté hablando, que venir en oración y en ayuno inclusive para poder yo dar la verdad. Y aunque mis tripas a veces me dicen, quick, yo tengo que decirle, tranquilos. La carne tiene que quedar abajo para que el espíritu tenga que subir. Y Satanás me dice, ¿a poco no se te antojan unos huevitos con salsa verde bien ricos y unas tortillitas de harina y todo? ¿No se te antoja eso? Sí se me antoja, pero mi carne se tiene que esperar tantito. Se tiene que someter mi carne para que mi espíritu crezca. De hecho, cada vez que predico la palabra de Dios, predico con un aguijón en mi carne. Un aguijón doloroso en mi carne. Y yo lo mismo que el apóstol Pablo, que dice que él tenía un aguijón, el apóstol Pablo en su carne, y dice, he rogado 3 veces a Dios que me quite ese aguijón, y Dios me contesta, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En la debilidad ahí es donde Dios se perfecciona. Así que yo vengo y predico la palabra de Dios con un aguijón también en mi carne muy doloroso. Y yo a mi carne le tengo que decir, aguántate tantito. Porque si Dios me quita ese aguijón, mi carne crece y mi espíritu baja. Era lo que comentaba de la conexión espiritual que tenemos que hacer. Tenemos que estar dejando que el espíritu crezca para que la carne baje, se aquiete, se someta. Y es así, cuando el espíritu crece, cuando tú logras la comunicación perfecta con Dios. Y Dios me estuvo diciendo que las personas tienen que tener la inteligencia de Jesucristo. Así está advirtiendo la misma palabra de Dios. Tener la mente de Jesucristo. Y empieza a razonar las cosas quitándote la venda de los ojos. Un ejemplo. Aquí en México se adora un alto porcentaje de la población en México y a nivel mundial inclusive se adora aquí en México una virgen que le llaman la Virgen de Guadalupe. Y mucha gente con el comentario se siente ofendida de lo que voy a decir, pero tenemos que hablar con razonamiento de Dios, no con razonamiento de Satanás. Esa deidad, ¿cómo fue que surgió? Había un hombre llamado Juan Diego que, estando en el cerro del Tepeyac, vio esa aparición. Vamos a suponer que la vio, porque Satanás es capaz de hacer eso y mucho más. Pero vamos a suponer que la vio. Así como a ti te puede suceder en la vida real situaciones parecidas, y tienes que entender lo siguiente. Esa deidad pedía algo, quería algo, y le decía a Juan Diego que era la madre de Dios, la madre de Dios, ojo. Inclusive en el rezo se acostumbra decir y enseñar Santa María, Madre de Dios. ¿A poco Dios tiene mamá? Dios
es, dice ahí, omnipotente, omnipresente, omnisciente, el alfa y la omega, el principio y el fin. Así que no puede tener una mamá. Él es Dios y es el Todopoderoso y es el creador de todo. Pero el diablo dice, no, espérame, es que lo que pasa es de que Jesucristo dijo que Él y su Padre uno solo son y por lo tanto María es la Madre de Dios. Sí, diablito, pero no vengas con esas cosas, diablito. La gente no va a saber eso porque tú les has cegado el conocer la palabra de Dios, así que ellos no te van a entender. Así que no vengas con esas cosas, diablito. Lo correcto es decirle a la gente, María, la madre del Hijo de Dios. Pero bueno, en esa deidad en el Tepeyac con Juan Diego, con todo respeto dicho sea, un indígena, porque era realidad, que no sabía ni leer ni escribir, mucho menos iba a conocer la palabra de Dios. O sea, Satanás va a elegir a las personas indicadas para abordarles, y esa persona tiene que reunir las características de que no conozcas tú la palabra de Dios, porque si tú no conoces la palabra de Dios, el diablo te va a empezar a hacer el juego y tú le vas a caer en su trampa. Lo quiso hacer con Jesucristo, mismo Jesucristo, en aquel desierto, cuando el diablo le dijo a Jesucristo, si eres, o sea, metiéndole duda, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, si eres. Y Jesucristo le contestó, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está la palabra. Escrito está, le dijo Jesucristo. Así que lo intentó varias veces el diablo y lo llevó a lo alto de un pináculo del templo y le dijo otra vez, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y como Jesucristo le acababa de decir al diablo que escrito estaba que no solamente de pan vivirá el hombre, el diablo también se copió y dijo, tírate porque escrito está. O sea, el diablo predicándole al mismo Señor Jesucristo. Escrito está que los ángeles van a venir y te van a proteger para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesucristo le contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así es como nosotros debemos de tratar al diablo. Pero ese hombre, Juan Diego, allá en el Tepeyac, ¿cómo iba a conocer la palabra de Dios? ¿Cómo iba a saber lo que la palabra de Dios dice? Que solamente a Dios podrás adorar, solamente a Dios, y solamente tu rodilla se va a doblar ante Dios. ¿Cómo vas a ver, Juan Diego, de que no te hagas imagen de nada que esté arriba en el cielo, ni de nada que esté debajo de la tierra, ni debajo de las aguas? ¿Cómo ibas a ver, Juan Diego, si no conocía la palabra de Dios? Porque no sabía leer ni escribir. Cuando una persona no sabe leer ni escribir, está expuesto a que todo aquel le vaya y le aviente una piña y él se la crea. Una mentira. Y aparte, dicho sea con todo respeto, la característica del indígena era ser demasiado sumiso. Veía a los hombres blancos y altos y los consideraba como si fueran dioses. Y por lo tanto lo que ellos dijeran era ley. Con Cristo ya no es así. Con Cristo nosotros rompemos con esa sumisión incondicional a que cualquier persona viene y nos miente. Con Cristo tú vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. La aparición esa en el Tepeyac le decía a Juan Diego, ve con las autoridades religiosas y diles que yo quiero que se me ponga un templo aquí y me adoren. O veneren, como dice el diablo católico, veneren, no adoramos, veneramos, es lo mismo, andan con sus payasadas. Entonces,
Si Juan Diego conociera la palabra de Dios, le dijera, no señora, me perdona, pero no voy a poder complacer lo que usted está pidiendo, porque escrito está, que dice Dios que solamente a Dios voy a adorar, así que yo no tengo por qué adorarle a usted, porque tengo que obedecer lo que Dios me ordena. Ya Adán y Eva pagaron una consecuencia terrible por haber desobedecido a Dios. Yo no voy a desobedecer a Dios. Búsquese otro tarugo. Siempre se va a buscar un tarugo. El diablo siempre se va a buscar un tarugo que no conozca la palabra de Dios. Pero no, como no conocía la palabra de Dios, cayó en la red de Satanás y fue y le dijo a las autoridades católicas de esa región lo que había visto y lo que esa aparición decía. Vi a la Virgencita y que vi que me dijo que era la Madre de Dios. Ah, sí, ¿de veras? Pues dile a esa Virgencita que te dé una prueba, dijeron las autoridades católicas. Y ahí va el indio otra vez con la Virgencita. Señora, pues nada más para decirle que me dicen las autoridades que quieren una prueba. ¿Se dan cuenta? Ay, cuando tú no conoces la palabra de Dios, el diablo te va a traer de gato. Ve y esto, ve y haz esto, pero nunca vas a tener tú las agallas para poderle contestar al diablo que está equivocado y que se vaya en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero cuando no conoces la palabra de Dios, hay que traer de gato para arriba y para abajo. Lo peor es que en la religión católica hay muchos que sí conocen la palabra de Dios, pero tienen que someterse a una autoridad en el Vaticano que ordena ciertas cosas y tú tienes que obedecerlas. Eso es lo que yo ya no entiendo. Infierno asegurado para esas personas, porque decidieron más obedecer al hombre que a Dios. Y de eso el infierno está lleno. Entonces, cuando este indígena le dice a esa aparición, Virgencita, vamos a llamarle así, lo que dijeron las autoridades católicas, entonces esa deidad, esa aparición, le dijo, no hay problema, ve y corta aquellas rosas de Castilla, ponlas en tu manto y llévaselas a las autoridades católicas como muestra de que es verdad lo que estoy diciendo. Y ahí va Juan Diego y corta las rosas de Castilla, se las pone en su manto y va con las autoridades católicas y les muestra, y están las rosas no propias de esa época, por cierto, según eso es lo que se argumenta, que no eran rosas muy propias de esa época. Pero lo que les sorprendió también fue la imagen grabada de esa deidad en el manto de Juan Diego. Y eso fue razón suficiente para decir, sí es cierto lo que dice Juan Diego. Sí es cierto lo que dice Juan Diego. Vamos entonces a edificarlo, el templo, y vamos a adorar a esa imagen ahí en ese lugar. Y es fecha que hoy en día todavía está construido ese templo ahí en Tepeyac. O sea, si yo fuera una autoridad católica, ojo con lo que les voy a decir, y perdón con el comentario, pero es preferible decir la verdad. Si yo fuera una autoridad católica, yo le dijera a Juan Diego, hey Juan Diego, ese manto lo haya escrito o lo haya dibujado tú, o a lo mejor estabas borracho, a lo mejor estabas marihuano, o a lo mejor estabas empeyotado y viste cosas que no eran, o esa imagen la haya grabado, que la haya grabado. Lo cierto es que la palabra de Dios prohíbe que te hagas imagen de todo lo que está en el cielo y de todo lo que está en la tierra, de todo lo que está debajo de la tierra, de todo lo que está debajo de las aguas. Está estrictamente prohibido,
por la palabra de Dios. Así que ve con esa deidad y dile que se largue en el nombre de Jesucristo, Amén. porque está desobedeciendo a la misma palabra de Dios que prohíbe que te hagas imágenes. Y este comentario, créanme que con este comentario, el diablo me respondió por redes sociales. Y tú no cobras diezmos, y tú te enriqueces de diezmos. Diablo mentiroso. Aquí está un testigo que sabe que yo nunca cobro diezmos a nadie, ni un 5 a nadie por predicar la palabra de Dios. Yo no le cobro a nadie nada, ni si yo no acepto nada. Amén. Para que vean que el diablo es mentiroso. Y por eso cuando el diablo me dice eso, hasta me río, porque sé que es mentiroso. Y ahí lo confirmo, que le pisé el callo y le dolió al diablo. Así es. Pero lo cierto es que si tú no conoces la palabra de Dios, el diablo te va a hacer pedazos. Pero bueno, vamos a dejar ya el diablo para un lado. Vamos, ya quedó ese, de ahí nació la iglesia, la Virgen de Guadalupe, la iglesia católica aquí en México, es considerada por la iglesia católica, por ellos, como la reina de México. Perfecto, vamos a dejar eso. Ahora vámonos al otro punto, vámonos al otro lado. Jesucristo. Jesucristo. Vamos a poner la Virgen de Guadalupe por un lado, ahora vamos a analizar Jesucristo. ¿En quién se le tiene más fe? Pues en la Virgen de Guadalupe. Obvio. Pueblo católico adoran más. Lo podemos ver, inclusive hasta en Navidad. El 12 de diciembre, matachines, y fiestas y mañanitas y todo a la Virgencita el 12 de diciembre en la madrugada. Y Jesucristo, cuando supuestamente, vamos a pensar que nació el 24, 25 de diciembre. ¿Qué hace la gente? Se embrutece con alcohol, se andan con orgías y con glotonerías y con... Es todo un desastre. Que creo que tú como festejado, si fueras el festejado, ¿no te gustaría que se festejaran así tu cumpleaños? Con glotonerías, con borracheras y con regalándose unos a otros, y el festejado lo hacen a un lado, ni siquiera le dicen el festejado, y siéntate en la mesa, cosas así. Pero bueno, ese Jesucristo que la palabra de Dios advierte que está menospreciado por mucha gente, porque está advertido por Isaías 53:5, así lo dice, menospreciado, desechado por los hombres. Isaías 53:5 te está advirtiendo quién es Jesucristo. Ahí está. Vamos a ver, pónganle un dedito ahí a Timoteo y vamos a Isaías 53:5 para presentarles quién es Jesucristo. Isaías 53:5. Ya estaba profetizado, desde el 3. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. A la Virgen de Guadalupe no la desprecian ni la desechan. Y Jesucristo, díganme si no fue cierto, si no se cumplió esta profecía, porque Jesucristo alimentó a 5,000 con tan solo 2 peces y 5 panes. Jesucristo alimentó a 5,000. Levantaba la canasta, bajaba llena y compartía. Subía la canasta, bajaba llena y compartía. Ese es el Jesucristo que 5,000 personas en ese momento lo vieron, más los que andaban con Jesús. 5,000 personas lo vieron. 5,000 vieron que lo que hizo Jesucristo de alimentar a todos con 5 panes y 2 pescados. 5,000 personas. Y acá en el Tepeyac, una sola persona, ignorante y quizás está borracho, empeyotado, marihuano, quién sabe cómo estará, porque con todo respeto, dicho sea con todo respeto, y perdónenme el comentario, una persona que está sin Cristo y que tiene poca cultura, se embrutece con alcohol de una manera perdida. Sin Cristo y sin cultura, es una combinación terrible. Así que
Yo dudo mucho de Juan Diego. Puede que sí, puede que no haya estado marihuano. Pero quién sabe. Lo que sí es cierto es de que por ese lado, uno nada más fue el que dice que lo vio. Dice que lo vio. Dice que lo vio. Que vio a esa virgencita, entre comillas. Nada más una persona la vio. Y fue suficiente para que la Iglesia Católica dijera, vamos a creer en esto y vamos a ponerle su templo y vamos a adorarle todo el mundo ahí. Satanás actuando hasta en las autoridades católicas, como sucede hoy en día todavía. Nada más una persona vio a esa virgencita, entre comillas. Y acá, de este lado, 5,000 personas vieron cómo Jesucristo los alimentaba de una manera increíble. De 5 panes y 2 pescados solamente. Subía, bajaba y alimentaba. Subía el canasto, bajaba y alimentaba. Y dice la palabra de Dios que después de que terminó de alimentar a todos, las canastas sobraron alimentos, sobró alimento en la canasta. Ese es el Jesucristo que yo vengo a predicarte. El Jesucristo que lo vimos, o lo vio mucha gente, nosotros creemos por fe, pero está escrito. Amén. Cómo sanaba a los ciegos, cómo curaba a los leprosos. No andaba con tapabocas ni con geles en Jesucristo. Se acercaba con el leproso y lo abrazaba. No andaba con miedo. El que verdaderamente está en Cristo no anda con miedos, ni sacando pretextos para ocultar su miedo. Ya ven ahorita cuánto miedoso hay. Satanás ordenó cerrar las iglesias, que porque, pues obviamente, la autoridad no conoce a Cristo. Y bajo ese pretexto, bueno, pues vamos a cerrar las iglesias. El miedo. Hay que obedecer la autoridad puesta por Dios. La autoridad puesta por Dios. Si la autoridad puesta por Dios ordena que las mujeres todas se prostituyan, ¿se van a prostituir? No se van a prostituir, obviamente que no. Obviamente van a sacarlo luego. No nos vamos a prostituir aunque lo diga la autoridad puesta por Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora sí, conveniencia. La palabra de Dios dice: id y predicad la palabra de Dios, el evangelio a toda persona, dice Jesucristo. El mismo Jesucristo dice, y está escrito: no teman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No teman. ¿Por qué he de temer entonces? Las personas temen porque no tienen a Cristo. Y esto que estamos pasando, sea verdad o no sea verdad eso del coronavirus, lo cierto es que es una prueba evidente. Así es. Para tanto Dios por un lado, como Satanás por otro lado, los dos quieren saber quiénes son sus hijos. El miedoso, hijo de Satanás porque no tiene fe. El que tiene fe, aquí me ven ustedes compartiendo la palabra de Dios, a pesar de la prohibición. Y mucha gente me dice, qué rebelde es usted. Usted no tiene nada de cristiano porque no obedece la palabra de Dios, que toda autoridad es puesta por Dios. Sí, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si Amén. Dios me dice que yo vaya y comparta el evangelio, yo voy a compartir el evangelio. Porque Jesucristo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, si las personas salen a buscar el pan, eso sí, nadie les dice nada. Voy al súper a conseguir mi despensa, voy y me encierro, pues yo también hago lo mismo. Voy a los centros de rehabilitación a darles el pan de vida que se llama la palabra de Dios. Amén. Que es más importante alimentar el pan a tu alma que a un cuerpo carnal y corrupto. Amén. Así es. Porque ¿de qué sirve alimentar tantos años de vida a un cuerpo carnal y corrupto y luego después termines yéndote al infierno? De nada sirve.
5,000 personas vieron a Jesucristo hacer el milagro. Gracias. 5,000 personas vieron a Jesucristo hacer el milagro. Contra uno, acá en el Tepeyac, que vio, dice que vio a la Virgencita de Guadalupe. Dice que vio. Esa Virgencita no sanó, no alimentó a 5,000, no curó enfermos, no resucitó muertos. Porque obviamente era un Satanás detrás de esa aparición, y Satanás no tiene potestad sobre la vida y la muerte. Por eso no le viste resucitar muertos a esa deidad. Y a Jesucristo lo viste. Y está escrito que fue a la tumba de Lázaro. Y Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Decían, ya hiede, ya está podrido. Y sin embargo, fue ese impedimento para Dios. Para Dios nunca va a haber nada imposible. Si tú piensas que hay algo imposible en tu vida, para Dios nunca va a haber imposible. Si Jesucristo resucitó a un muerto después de 4 días que ya olía mal, y lo resucitó, y cuando resucitó al muerto, mucha gente lo vio. Mucha gente lo vio. Y acá en el Tepeyac nada más un indígena lo vio. Y el testimonio de ese indígena ha valido más porque un alto porcentaje a nivel mundial, no se diga en México, le tiene más fe a esa virgencita que al mismo Señor Jesucristo. Porque el diablo ha cauterizado la mente de que como es la madre de Dios, o la madre del Hijo de Dios tiene autoridad sobre el Hijo, entonces el Hijo no vale tanto. ¡Qué diablo tan astuto! Por eso el tema. Tendrán comezón de oír, y muchos se volverán ¿a dónde? A las fábulas, a las mentiras. Por eso es que cuando un católico está a punto de morir, ojo, llama al sacerdote. ¿Y qué es lo que lleva el sacerdote? Santos óleos y agua bendita. No puede llevar otra cosa. No puede llevar otra cosa. ¿Por qué? Porque hay una confesión de por vida que se hizo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora, o sea, en este momento, cuando tú decides confesarla, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hay un amarre, un amén, donde en todo momento, desde ahora y hasta la hora de tu muerte, Jesucristo va a estar expulsado de tu vida, porque tú dijiste, Santa María, ruega por nosotros, es la intercesora. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? Está casi al final, Timoteo, un poquito antes de Juan. Sí. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios. Ahí sí, los católicos dicen, no, pues sí, nosotros también creemos en un solo Dios. Pero ya lo que sigue, ya no le conviene al católico que tú lo sepas. Y por eso prohíbe que tú veas y conozcas la palabra de Dios. Por eso nadie lleva una Biblia a la iglesia. Te dan un folletito, para que no vaya a ser que vayas a descubrir la verdad, y la verdad te vaya a ser libre. Hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. Mediador entre quién y quién. Entre Dios y los hombres, tú. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo. Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y tú. Pero el diablo se ha encargado de dar una enseñanza. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y Jesucristo expulsado. Desde este momento hasta la hora de tu muerte. Por eso el diablo te lleva santos óleos y te lleva agua bendita. El agua bendita jamás va a sustituir a la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jamás, jamás, jamás. Mucha gente está esperando que el sacerdote le aviente agua bendita para sentirse bendecidos. ¡No! Es la poderosa sangre de Jesucristo la única que te limpia, te purifica, te redime, te restaura, te rehabilita. Amén. Es la sangre de Jesucristo la que tiene poder. Isaías 53:5, ¿qué dice? Vamos otra vez a Isaías. Ay, perdón que le tenga objetivo esta, pero así es esta palabra. Isaías 53:5. Dice, ahí va, si quieren no lo busquen, ahí va. Desde el 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga. ¿Por su qué? Por su llaga. ¿Qué más? Fuimos nosotros curados. El que cree en esta palabra, cuando se enferma dice, la llaga de mi Señor Jesucristo me cubre, porque escrito está que por su llaga soy curado. Así que sea cáncer, sea embolia, sea lo que sea, yo soy curado por la llaga de mi Señor Jesucristo. Al menos que sea voluntad de Dios que nos lleve, excelente, yo feliz, si Él decide llevarme. ¿Por qué feliz? No porque me quiera morir. El apóstol Pablo dijo, tengo ganas de morirme, pero vivir en este cuerpo. Estaré mientras Jesucristo esté conmigo. Pues tenía ganas de morirse el apóstol Pablo. ¿Por qué tenía ganas de morirse? ¿Por qué dijo eso? Porque para él el vivir era Cristo. ¿Y el morir era qué? La ganancia. La ganancia. ¿Qué quieres? ¿Andar en la lucha o andar en la ganancia? ¿Qué quieres? ¿Seguir trabajando o estar pensionado o jubilado ganando tu buen dinero sin trabajar? Esa es la ganancia. No estoy diciendo que tengan ganas de morirse, pero que tu vivir sea Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tu morir sea tu ganancia. Y es bien importante esto que tú lo entiendas. Así que cuando un moribundo cristiano ya está por morirse, si no es la llaga de Jesucristo que lo sanó, es la voluntad de Dios que dice, ya te quiero llevar, mi hijo, vete, ya fue suficiente, ya cumpliste suficiente aquí, ahora sí vámonos a la gracia de Dios allá arriba. Vámonos allá al reino, allá te va a ir mucho mejor. Ya deja de estar sufriendo en este mundo. Frío, calor, hambre, preocupaciones, mortificaciones, recibos de deudas, de luz, de agua, de gas. Ya deja de preocuparte de esas cosas. Vámonos allá. Allá todo es felicidad. Vete, allá todo es amor. Vete, vámonos para allá. Díganme si no es la ganancia. Amén. Cuando un cristiano, de verdad, porque hay muchos cristianos, hay cristianos de lengua, y hay cristianos verdaderos. Como lo dice Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí, todos dicen, gloria a Dios, aleluya. Sí, espérame, no hemos terminado. Dice que hay dos tipos de cristianos. Los que no andan en la carne. Porque hay cristianos que confesaron a Cristo, pero andan en la carne. Sino en el Espíritu. O sea, el otro tipo de cristianos son los que andan en el Espíritu y no en la carne. Así que, si un cristiano verdadero está por morir, tú vas
y le das las últimas palabras y le dices: Jesucristo siempre ha sido tu Señor y tu Salvador. Amén, sí. Jesucristo siempre ha sido mi Señor y Salvador. Seas en este momento cubierto con la sangre de Jesucristo hasta el último día de tu muerte, hasta el último segundo de tu muerte. Amén, sí. Ningún residuo de pecado va a ser compatible con el reino de Dios a donde quieres ir. Pero el que no tiene a Cristo, obviamente el sacerdote o el siervo de Dios católico te va a llevar, de Dios entre comillas, te va a llevar santos óleos y agua bendita. No te puede llevar la sangre de Jesucristo. No te puede cubrir con la sangre de Jesucristo, porque Jesucristo está expulsado. Cuando se confesó: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En este momento y en la hora en que ya me esté muriendo, era María. Jesucristo no tiene ninguna potestad para los que han confesado eso. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Así es. Y si las personas ataron: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, quedó atado. Amén. Amén. Está como los que se persiguen en la señal satánica. Amén. Para que así sea. Amén, ¿qué significa? Así sea. Ya por último, vámonos ahora sí a repasar una vez más Timoteo. Versículo 4, Timoteo capítulo 4, salud. Primera de Timoteo capítulo 4. Tremendo esto que dice capítulo 4 de Primera de Timoteo. Ya con esta me despido, como dice la canción. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente: ¿quién? El Espíritu de Dios. Es palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, esto se escribió hace muchos años, que en los postreros tiempos, o sea, hoy, dime si no es hoy, que en los postreros tiempos algunos, no está diciendo todos, dice algunos, apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. O sea que no creerán en esta fe, en lo que está escrito en la palabra de Dios. Apostatarán, o sea, quiere decir que no van a creer, van a rechazar. Escuchando, ¿cómo va a ser que tú aposteces de la fe? ¿Cómo es de que tú puedas caer en esta situación de apostatar contra la fe? Cuando tú escuchas, ¿qué? Ahí te está diciendo: escuchando a espíritus. ¿Espíritus qué? Engañadores y a doctrinas de demonios. Síganle con su Virgencita de Guadalupe y verán cómo les espera el infierno. Sigan escuchando lo que está ya escrito y advertido en la palabra de Dios. Sigan escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero bendito Dios que ahora ustedes ya conocen la verdad. Amén. Allá en internet, en redes sociales, que nos están viendo en YouTube y en redes sociales, ahora ya conocen la verdad. Ustedes ya conocen la verdad. Ignorantes ya no están. Perdón, tenía que hablar con la verdad. La verdad sea a toda costa sobre la mentira. Así es. Mas sin embargo,
Ya depende de ustedes decidir creer lo que está escrito o seguir con su libre albedrío haciendo lo que ustedes quieran. Es decisión de ustedes. Pero les digo lo mismo que dijo Dios. Escojan la bendición y la vida, y nunca la maldición ni la muerte. Escojan la vida y la bendición para que vivan ustedes y su descendencia. Su descendencia se lo va a agradecer. Atrévete a romper el molde. Si tienes familia que se burlan de estos mensajes, porque el diablo de eso se caracteriza, burlarse de estos mensajes. Si tienes familia que se burla, tú de todos modos da a conocer la verdad. No importa que se burlen de ti o que te insulten o que te agredan. ¿Qué importa? La verdad ante todo más que la mentira. Para que puedas ser libre tú y tu descendencia. Amén. Ya deja lo pasado ya quedó atrás. Ahora enfócate a tú, salir adelante y sacar a tu descendencia también adelante. Que haya un cambio verdadero en ti, que solamente lo podrás lograr a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio un ejemplo de su carácter y de su personalidad para que nosotros lo tengamos también. Aleluya. Jesucristo dijo: las cosas que me veis hacer a mí, vosotros, ustedes, lo podrán hacer también, y aún mayores, dice, está escrito por el mismo Señor Jesucristo, y aún mayores, si tener fe. Si tienen fe, así será. Vamos a orar para terminar. Amén.